película Hoy Manuel Antín. Vos formaste parte de una generación, la generación del 60, que se llamó, o que se dio a llamar el nuevo cine argentino. Se ha dado a llamar generación, pero en realidad es una especie de degeneración, porque ninguno de nosotros tenía comunicación entre sí. No éramos amigos, no éramos un grupo. La idea de la generación del 60 es una idea un poco digamos, gregaria, que no se compadece con el exceso de individualismo que tenían aquellos directores, ¿no? Después nos agruparon, pero creo que esta agrupación, reunirnos en un grupo, se debió a que todos teníamos, aunque características diferentes, teníamos un mismo punto de vista respecto del cine. Y sobre todo respecto de lo vivido, un punto de vista no industrial. Yo no tenía relación personal, salvo con un director con quien mi relación personal no venía del cine, sino que venía del colegio secundario, que es Rodolfo Kuhn. Yo no conocía a José Martínez Suárez, ni a Fernando Birri, ni a David Cohn, ¿no? Y no teníamos tampoco el hábito de reunión. De escribir en mi casa era una actividad absolutamente sospechosa, y hasta el punto de que yo tenía que escribir o encerrado en el baño o de noche en la oscuridad, ¿no? Porque además éramos muchos en un reducido espacio, así que vivíamos todos los hermanos en un mismo cuarto, y de manera que yo hacía el trabajo literario en la oscuridad o en el baño, lo que siempre despertó muchas sospechas misteriosas de mis padres, que me preguntaban qué hacía yo en el baño tanto tiempo, en fin. Vino el cine y se acabó mi escritura. La gente, cuando habla de mí, sabe que soy director de cine, cosa que no ocurría a pesar de mis 3 libros o mis 2 novelas, no ocurría antes, ¿no? En realidad, creo que esto fue el resultado de escribir en el baño. Mi literatura se mantuvo en mi propia intimidad, ¿no? Yo descubrí un escritor, un escritor desconocido entonces, en una biblioteca de un amigo. Descubrí un cuento que se llamaba Circe, que además tenía mucho que ver con cosas que me ocurrían en esa época a mí. Y yo dije, qué linda forma de escribir, cómo me hubiera gustado escribir esto a mí, cómo podría plagiar esto, pensé yo. Y descubrí que la manera más legal de plagiar era de transformar eso en otro producto artístico, y el cine me daba todas las posibilidades de poder plagiar legalmente. Y sin conocer a ese escritor, que le escribí una carta, él me convenció que esa no podía ser una primera película por sus dificultades, en fin, sobre todo por las dificultades argumentales que tenía la película. Entonces busqué algo más accesible, que también era del mismo autor, y filmé Cartas de Mamá, que es mi primera película. Tuvimos muy poco público, como casi todas mis películas, pero muy buena repercusión crítica, y esto me dejó empantanado en esta profesión.
en esta secuencia filmada en la estación de trenes de París, porque se habían hecho muchas películas en decorados que invitaban a París, claro. sino filmada en París. Hay una serie de recursos que utilizás de flashback, de insertar imágenes en esta espera en la estación del hermano, finalmente, que ellos creen que vienen, pero en realidad no puede venir porque está muerto, ¿no? Es la culpa, ¿no? La instalación del hermano, ¿no? Me parece que este recurso de insertar imágenes del pasado me parecía, o por lo menos sigo viéndolas como un recurso realmente muy novedoso para la época. Ten en cuenta, Daniel, algo importante, y es que más que el estilo de la película es el estilo del cuento. Claro. Cuando la gente, cuando la crítica, sobre todo en la época en que yo estrené esta película, la emparentaba con el cine francés de Resnais o de Truffaut, de Godard, que yo no había visto todavía, y la emparentaba precisamente por ese uso del tiempo tan cortado, tan interrumpido, tan intercalado. En realidad este uso del tiempo no es otra cosa que otra manera del plagio al que yo hacía alusión hace un momento, ¿no? Cortázar vio esta película por primera vez conmigo en una época en la que no teníamos casi amistad. Hay una escena en la que la madre sube la escalera y Luis, el autor Murúa, le dice: Mamá, Laura es como vos. Laura es vos. Y Cortázar me dio un golpe en el hombro y me dijo: pibe, entendí mi cuento. Adaptaste tu propia novela, Los Venerables Todos. Novela, sí. Una película que no se estrenó comercialmente en Argentina y algunos estudiosos de tu obra la consideran tu mejor película. Y no solamente no se estrenó la película, sino que además la novela la perdió Cortázar. Sí, exactamente. En un viaje, como cuando él vio la película, que me dijo que, en fin, a la película le faltaban algunos puentes, que le gustaría leer la novela. Yo le presté la novela y en un viaje él perdió esa. O sea que es una novela. Además se perdió el negativo. El negativo desapareció, no se sabe del laboratorio Alex. Existen solo 2 copias de esta película en fílmico. Una está en la Cinemateca Suiza y la otra está en poder del Instituto, que tiene el derecho y la obligación a conservar una copia de las películas. ¿Nos haces un café? ¿Te importa que nos haga un café? Hacelo, Dora. Tus películas de todo este periodo son antinaturalistas o antirrealistas, para usar un término, en el marco de una iluminación prodigiosa como fue la de Ricardo Aronovich. Ya te digo, Ismael, a vos y a nosotros nos conviene que aceptes. ¿Vos qué pensás, Dora? ¿Que debe o no aceptar? Si él cree que debe aceptar, que acepte. Si no... Pero vos, Dora, ¿qué decís vos? ¿Que sí o que no? ¿Él qué dice? Y nada, como siempre. Vos te callás. Si él acepta, las soluciones existen. Palabra de Lucas. ¿Te das cuenta, Dora? ¿Lo fácil o lo difícil? Tenés que elegir. ¿Pero por qué tengo que elegir yo? Porque si elegimos nosotros,
lo hacemos y listo. Y con vos. Y bueno, si así lo quieren. Un prodigio de la utilización de la cámara. Los personajes siempre, de alguna manera, están presentes y componiendo, con algunas repeticiones en el recorrido de los personajes, con un corte que también esto como daba como un estilo diferente del cine más bien naturalista que se filmaba en Argentina, ¿no? ¿No? Yo he querido contar una historia de supremacías que se producen en grupos, entre amigos, pero tanto el personaje femenino de Circe como el personaje femenino de Los Venerables Todos fueron interpretados en muchas partes del mundo como en la República Argentina. Viéndola casi 50 años después, yo no la vi en el estreno, porque de hecho, como decíamos, no se estrenó. Al principio, el personaje que protagoniza Walter Vidarte sube un colectivo y aparece un pasajero que acompaña como un extra al personaje. Supongo que los espectadores habrán descubierto de quién se trata, ¿no? ¿Cómo llegó Leonardo Fabio a ser un extra de colectivo? La realidad es que Leonardo, que en esa época no era conocido, no era todavía Leonardo Fabio, ¿no? Me pidió si podía tener la gentileza yo de permitirle aparecer en una escena de la película, de cualquier manera, y la verdad es que yo le dije que sí, como quien le dice que sí a cualquier persona que le pide un favor a uno, ¿no? No imaginaba yo en aquel momento que 50 años después yo iba a contar esta anécdota y que la persona que había crecido mucho más que yo me quedé chiquito y todos, Fabio, Cortázar, todos se fueron para arriba. Abordás un cuento de Cortázar, Circe, cuya particularidad consiste en que esta vez Cortázar escribe con voz de guión. Entre La cifra impar, que fue esa primera película, y Circe hay casi 3 años, ¿no? Y en esos 3 años Cortázar y yo nos escribimos muchísimas cartas, ¿no? Yo creo que debe haber más de 200 o 300 cartas en la relación entre Cortázar y yo entre 1960 y 1975 aproximadamente. Y en ese interín me propuso, está perfectamente descrito en las cartas a las que yo me refiero, por lo menos 5 o 6 argumentos que yo rechacé olímpicamente. Eso lo tenés que comprender, Delia. Siempre me dicen lo mismo. Lo que no me dicen es qué significa comprender. Pero, Delia, ¿qué culpa tenés de que Rolo estuviera enfermo del corazón? Yo no sé. Demasiado buena fuiste aceptándolo como novio. Yo no aceptaba nada. Él venía y yo estaba tan sola. Esta película también narra un trío. En realidad, más que un trío, son los novios que tuvo Delia. El personaje donde misteriosamente mueren los novios, los 2 candidatos anteriores que había tenido, y Alberto Argibay, que ¿no? representa a su último novio, con este personaje que protagoniza Graciela Borges. Yo mismo tuve un amigo, Suárez, que... Ya te lo conté, ¿no? El que se le murió la novia la noche antes del casamiento. Ese conejo me gustaba. Si lo hubieras traído, lo tendría en el patio y no estaríamos discutiendo. Pero me pedís milagros, Delia. ¿Qué crees que haga? Lo vendieron esta misma mañana. Había otro, pero no tenía los ojos colorados como vos querías. A mí me gustaba el blanco. Bueno, me prometieron conseguirme otro igual para estos días. Vos sabés que yo te hago todos los gustos. Sea como sea, cada vez me siento más sola. ¿Hasta cuándo vas a seguir acusándote de lo que no hiciste? La culpa, la culpa. Siempre la culpa es tuya. Afrontás otro desafío con otro cuento de Cortázar.
que vos le titulaste, se tituló la película Intimidad en los parques, que lo tuviste que filmar por razones de producción, de conveniencia de coproducción, en Perú, en Machu Picchu. Y allí contaste con un elenco internacional, Francisco Rabal, y nuestra Dora Baret, que era muy jovencita, que en esa época, yo creo que sí, casi una debutante en el cine. Vos afirmaste que tus películas hasta ese momento contaban el presente y el pasado, y en esta película jugabas con el futuro también, digamos, usando los tres tiempos narrativos, y esto creo que fue una experiencia desde ese punto de vista interesante. Mira, yo en realidad me parece que más que un estilo cinematográfico es trasplantar a la pantalla lo que es nuestra memoria y nuestra condición intelectual, ¿no? Seguramente nosotros somos una presencia permanente de nuestra memoria, nosotros somos una memoria que camina. Esa estatua. ¿Has visto mi encendedor? Lo tenía acá en el bolsillo. Es inexplicable. Se pierden las cosas y... ¿Cómo qué valor? La estatua. Es lo que te pregunté. Siempre pensé que nuestra piel estaba en contacto con muchas cosas. Algunas bastante viejas. Claro, para comprender eso habría que desandar 2000 años. Para mí esto no es solamente una estatua. ¿Te pasa algo? No te puedo decir qué es. Yo mismo no lo sé. Dime, ¿te pasa algo? Por lo visto no comprendes. Está ahí. Y yo estoy aquí. Y es un poco como si el tiempo cambiara. Como si todo estuviera cambiando. Tendrías que prestármela alguna vez para llevarla a casa. Teresa me ha dicho que quiere verla de nuevo. ¿Y por qué no viene a verla? Toma. Te lo compré esta tarde. ¿Y por qué un libro? Qué gracioso. Siéntate. Durante 4 años no realizás ningún film de largometraje. Sí, te dedicás a la televisión, a hacer un programa de documentales, cine publicitario, armás tu propia productora, pero el Antín, director de cine, por 4 años no genera ni crea ninguna obra, hasta que llegás al texto de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra. Vos siempre fuiste un adaptador de obras literarias, Cortázar, Roa Bastos, Beatriz Guido, Ricardo Guiraldes, Hudson más tarde. Y a mí esto me parece que es una película que rompe totalmente, o por lo menos significa un punto de giro en relación a todo tu lenguaje anterior. Cuando yo llegué a Don Segundo, llegué porque me di cuenta de que el mundo del cine en el cual yo estaba incluido ya no existía más, ¿no? Había desaparecido, se había ido. En Don Segundo Sombra termina una etapa de mi vida, que es el escritor, y nace una nueva etapa de mi vida, que es la definitiva y la más visible de todas, que es la del director de cine. Nuevas curiosidades para mí. Los médanos, el mar. De abajo para arriba surgía algo así como un doble cielo, más oscuro, que vino a asentarse en espuma blanca a poca distancia de donde yo estaba. Llegaba tan alto aquella pampa azul y lisa que no podía convencerme de que fuera agua. Me hubiera gustado quedarme un rato, si más no fuera, contemplando el espectáculo vasto y extraño para mis ojos.
Una última pregunta. Sí. Vos mencionaste en alguna nota que te hicieron que hay un autor y una película que vos hubieses querido realizar, que es Adán Buenos Aires, de este gran escritor, del cual no se han hecho prácticamente adaptaciones al cine, que fue Leopoldo Marechal. ¿Estás a tiempo? ¿Tenés ganas de poder hacer esta película? No, ya no. No, de verdad que no, porque creo que estoy en la etapa del examen más que en la etapa de la práctica, ¿no? Yo creo que yo tuve una relación muy afectuosa con Marechal, muy respetuosa por otra parte, y él seguramente le hubiera complacido que yo filmara esa película, porque además él la veía, como había visto algunas películas mías, trasladada al cine con esa identidad y con esa fidelidad, ¿no es cierto? Pero yo hoy no podría hacer una película porque la vida me ha convertido en espectador, ¿no? Ya no soy el director de cine, ni el escritor ni el director de cine, ahora soy el espectador. Bueno, te agradezco mucho. No, al contrario, a vos.